nuestra primera emisión de Noticias. Qué mejor dialogar con el doctor Joffre Campaña, varios temas a nivel nacional e internacional. De Estados Unidos, quiero pasarme a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se constituyó la oposición, llegó a la asamblea, mejor dicho, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, y se hablaba del abuso y el atropello que se ha vivido en este tiempo por el actual régimen y que era fácil plantear la revocatoria del mandato. Vemos los resultados, que es negativo, incluso hay ciudadanos detenidos, ya organismos de derechos humanos internacionales como la ONU han solicitado que se otorgue la libertad a todos los detenidos políticos y la respuesta ha sido que se respete la soberanía de ese país. 2. ¿Hasta dónde incide que una sola persona tenga el poder en sus manos? Casos como el Consejo Nacional Electoral, como la Corte Nacional de Justicia, igual que acá tiene el nombre, para impedir que avance este proceso revocatorio y la ciudadanía esté en las calles, doctor. Miren, la historia ha ido a través de los años generando ciertos modelos de gobernabilidad, ciertos modelos de estructuración de los estados, y así tenemos, por ejemplo, que hay estados unitarios como el ecuatoriano, o que hay estados federales como los Estados Unidos de Norteamérica, o como México, o como la República Argentina, ¿no? La República Argentina, mucha gente no lo tiene muy claro, es un estado federal que tiene una constitución nacional, pero que tienen cada uno de los estados locales constituciones locales. Entonces, a través de los años, esa es una forma de estructuración, ¿no? Estados unitarios o estados federales. Pero asimismo existen las llamadas formas de gobierno. Y a través de los años se ha encontrado que la mejor forma de gobierno eventualmente sea una república. Y en una república la característica fundamental es que nadie controla todo el poder de ese gobierno y de ese estado. Y eso es lo que se denomina en el concepto la separación de poderes. Es decir, típica trilogía, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esa es la estructura convencional normal. ¿Qué se busca? Que un segmento del poder político dicte las leyes, que dicte cómo debe manejarse un país desde el punto de vista legal. Que otro segmento del poder sea el que ejecute, administre lo que esa asamblea o ese legislativo ha resuelto, y que un tercer poder absolutamente separado e independiente juzgue las infracciones que puedan cometer tanto los ciudadanos como los propios funcionarios públicos. Eso que es lo ideal y que funciona así, por ejemplo, en los Estados Unidos y en general en Europa, en los países más desarrollados, Francia, Alemania, España, Inglaterra, por supuesto, con ciertas variantes, pero el principio es el mismo, porque allá existe el rey, la monarquía, pero en el fondo el concepto es el mismo. Eso en varios países latinoamericanos no existe. Ecuador es un ejemplo. En Ecuador hemos escuchado todos al presidente de la República en ocasiones los días sábados diciendo tal cosa o cual otra en temas que tienen relación con otras esferas del poder, y simplemente se hace lo que él ha resuelto. Correcto. En Venezuela, lo que usted cita, en Venezuela se pensó que con la llegada de la Mesa de la Unidad al Congreso iba a haber un cambio significativo, pero cuando las instituciones están en poder de una sola persona, no es posible el cambio. Lo que acaba de pasar en Nicaragua con Daniel Ortega. Es decir, control absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa lamentablemente? Lamentablemente ocurre que en nuestras sociedades, me refiero a la ecuatoriana, la venezolana, la nicaragüense, etcétera, desgraciadamente las falencias y las necesidades de la gente han sido tales por tantos años que al ciudadano común, de manera lamentable, le ha importado poco este concepto de la separación de poderes, que el Estado unitario, que el Estado federal o no. No, el ciudadano común ha pasado por tal cantidad de privaciones que su primera preocupación ha sido: ¿tengo agua potable o no tengo agua potable? ¿Tengo para la comida de hoy o no tengo para la comida de hoy? Ni siquiera pensando en un empleo permanente. ¿Tengo hoy día alcantarillado o no? Cuando llueva va a entrar el agua hasta la mitad de mi casa y se me va a llevar el colchón, la salita que se ha comprado con esfuerzo. Es decir, cuando la preocupación de una sociedad está todavía en lo básico,
no hay tiempo para pensar en estos otros grandes temas, que son a veces etéreos, inalcanzables, académicos, difíciles, pero que el ciudadano común no se interesa porque percibe de primera mano que eso no le resuelve su problema de empleo. Y entonces estas sociedades como la nuestra, desgraciadamente, se quedan en niveles a ratos básicos que impiden al ciudadano común conocer la enorme trascendencia de tener una justicia imparcial. Porque claro, nadie puede desconocer que en los últimos años en el Ecuador, por ejemplo, el Palacio de Justicia era una inmundicia. Así, nadie lo puede desconocer. Hoy día, cuando va el ciudadano cualquiera a la misma corte, se encuentra con que hay edificios lindos, aire acondicionado, ascensores. Entonces la gente piensa, bravo, qué maravilla este gobierno. Lo que la gente no piensa, porque no alcanza a dimensionar es, sí, en este edificio tan lindo, ¿los jueces imparten justicia o los jueces imparten decisiones según las órdenes que reciban o según el dinero que a muchos de ellos se les da? Entonces, el tema es que cuando el ciudadano se queda en la fachada y no tiene y no logra el acceso a la información real, entonces volvemos al problema de siempre, ¿no? Aplauden eventualmente. Es que el presidente dijo que iba a meter las manos en la justicia. ¿Sí? Qué bien, qué lindo el edificio que hizo el presidente, qué buen gobierno. Claro, no llegamos al análisis de lo profundo y de lo que es realmente importante. Correcto. Y democracia. Y, por supuesto, es que ese es el otro tema, ¿no? La democracia. Al ciudadano común, ¿qué le importa la democracia o la dictadura? Al ciudadano común lo que quiere es comer y quiere un trabajo. Y quiere que si se enferma, tener la posibilidad de ir a un hospital para que la atiendan y no morirse en el hospital. Entonces, los temas, desgraciadamente, a veces no llegan al alcance del ciudadano común y corriente que esté en la calle, porque a veces el discurso se queda en lo elevado y no se da la explicación suficiente de por qué es importante. Jofre, una pregunta adicional. Ahora, pues, que volviendo al tema con el país del norte, Estados Unidos, muchos ecuatorianos están, y en el mundo entero, los migrantes están muy asustados hoy en día, ¿no? Primero, pues, con lo que él decía en la campaña, que los indocumentados tendrán que regresar y una serie de cosas. La remesa. La remesa, inclusive. Entonces, aquí es una pregunta al jurista, ¿verdad? Dado que son personas que nunca llevaron a cabo su justificación de permanencia en el país, ¿verdad? O no la legalizaron. Se sobreentiende que todo lo que ellos hayan adquirido, ¿verdad? Corríjame si me equivoco, pudiese ser mal habido. Porque usted está trabajando en un país que no se lo ha permitido. El país a usted le permitió entrar de pasada, de turismo o lo que fuere. Estos ciudadanos, compatriotas nuestros, y es el sentir de muchos ciudadanos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Serán incautados? Porque los va a regresar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se regresan como están vestidos? ¿Tienen chance de vender sus cosas? O sea, partiendo del panorama que le estoy haciendo el escenario, ¿no? Si es mal habido el dinero. A ver, hay dos elementos muy claros para el análisis. El primero es la calidad migratoria del ciudadano. Eso tiene relación con la ley de migración y las leyes de migración en general. Es decir, usted entró para ir a Disney. Exacto. Y se quedó 20 años en los Estados Unidos. Es decir, en un estatus migratorio de ilegal. El estatus migratorio de ilegal le permite al gobierno tomarlo, llevarlo a un avión y enviarlo del país. Otra cosa es el derecho de propiedad. Y en los Estados Unidos el derecho de propiedad está absolutamente resguardado y garantizado. Entonces, una cosa es la posible incautación o sanción cuando el origen del dinero es ilícito. Ejemplo, usted trafica con drogas, ese es un dinero mal habido por el hecho de la actividad como tal. ¿Y si yo le estoy quitando a usted una plaza de trabajo? Que pudiesen alegar ellos, pudiesen alegar los americanos. No, pero vamos al tema. Entonces, cuando el dinero es mal habido en la fuente de creación, no hay inconveniente. Pero si usted va y trabajó y con el salario compró su casa, nadie va a tocar su casa. Y encima aporté al país. Por supuesto, nadie va a tocar su casa. Por eso decía, hay una gran diferenciación entre el estatus migratorio y el derecho de propiedad. Y sostener esto de que le quitó el trabajo a una otra persona es una declaración de orden político, no jurídica. Y por tanto, siendo política, eso puede justificar que políticamente Trump diga, no, como hay inmigrantes ilegales que quitan el trabajo a los americanos, se van. Es una decisión política. Pero eso no marca ni origina que la construcción de la riqueza sea ilegal, de ninguna manera, y por tanto el derecho de propiedad se mantiene y se respeta. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, despejada la sí, interrogante. Porque preocupaba
el día de ayer se daba a conocer por un analista internacional que habían analizado el tema de las remesas y aquel ciudadano que estaba laborando indocumentadamente en ese país, lo expulsaban y todo lo que había ganado se quedaba allí. Y lo de las remesas también de aquel ciudadano que no estaba legalizado y enviaba remesas a su país, se la incautaban y ese dinero se lo va a utilizar para construir el muro en México. No. Eso no es correcto. Legalmente no pueden. Exacto, claro, de ninguna manera, no es propaganda política. Ahora, no, absolutamente. Vamos a el tema que estábamos tratando, por eso quise ir a Venezuela. Una cosa es la actitud, el comportamiento, incluso por ello algunos sectores de Estados Unidos lo llevaron a tildar de comunista al presidente saliente, Barack Obama, frente a los cuestionamientos que se ha hecho desde Venezuela y de este mandatario, el señor Nicolás Maduro. Una cosa es Obama y otra cosa es Trump. Veamos, yo creo que parte del análisis y parte del voto también tiene relación con esa diferente forma de ver la realidad geopolítica mundial. Claro. ¿No? Puede ser que un candidato diga, sí, en Venezuela están pasando barbaridades, pero ese es un problema de Venezuela que lo resuelvan los venezolanos. Y otra visión puede ser, no, es que el problema de Venezuela afecta a los Estados Unidos, porque al existir este problema en Venezuela de una dictadura, en definitiva, tenemos una enorme ola migratoria, y esa ola migratoria causa estragos cuando llegan miles de venezolanos, por ejemplo. Entonces, sí, a veces puede ser que el temperamento de Obama fue un temperamento de ver, oír y no hacer nada, pero puede ser que venga otro gobierno, Trump, por su personalidad, y que ponga efectivamente contra las cuerdas a Venezuela, y que eventualmente, a través de los canales que corresponden, le digan pues a Maduro, o actúas de esta forma o actúas de otra. Miren. Recordemos, doctor, que por ejemplo el secretario de la Organización de Estados Americanos ha pedido que se plantee la Carta Democrática contra Venezuela, pero pocos han sido los mandatarios que se han pronunciado. ¿Qué sucedería si se pronuncia a favor del pedido del secretario de la OEA, el gobernante norteamericano? Mire, tendría un eventual importante efecto, por una razón. Puede ser que se pronuncie Trump, pero si el resto de países latinoamericanos prefieren no pronunciarse. Ahora, es simplemente inviable que Ecuador se pronuncie, porque sería sellar su propia condena, porque el problema del Ecuador, y para que se entienda, ¿no? La Carta Democrática es un instrumento internacional que fue suscrito por varios países y que en definitiva lo que buscan es garantizar la democracia en los países de nuestros Latinoamérica especialmente. Pero ya países como Brasil, como Argentina han dado un giro en torno a la situación. Claro, entonces, pero políticamente es a veces muy complicado cuando los gobiernos cometen los mismos pecados. Es decir, ¿cómo le pedimos a Ecuador, a Venezuela, a Nicaragua, antes a Argentina, que pongan en marcha el mecanismo previsto en la Carta Democrática cuando ellos mismos cometen los pecados que están en la Carta Democrática? Que los Estados Unidos puede tomar una decisión, sí, pero esa decisión de Estados Unidos no va a supeditar la decisión de Ecuador, ni la de Bolivia, ni la de Nicaragua. Entonces, los cambios que se pueden dar en la región son más bien de orden puntual, concreto, en función de presiones que puedan o no hacer. Y yo le pongo un ejemplo. Para nadie es desconocido que Venezuela es propietaria de miles de gasolineras en los Estados Unidos. ¿No? Si mañana quisieran de verdad causar un estrago, simplemente toman medidas con esos miles de gasolineras. Con lo que expresaba Hugo Chávez, ¿no es cierto? Cuidado los deje desabastecidos de petróleo. Entonces, a veces los gobiernos tan fuertes pueden tomar decisiones. Y el tema Estados Unidos-Cuba. Bueno, yo creo que se dio un gran paso respecto de esa relación, pero un gran paso que en la realidad y en la no se ha levantado el embargo. Exactamente, y el hecho de que Estados Unidos no haya votado a favor del embargo, en un caso inédito, tampoco significó que el embargo terminó y ya no ha pasado nada y las relaciones son normales. A veces las decisiones entre los estados son sumamente complejas, toman muchos años. Correcto. Y otras
son mucho más rápidas en función de la reacción de los pueblos, ¿no? La caída del muro de Berlín, por ejemplo. Entonces, hay situaciones en las cuales el poder de la gente puede propiciar cambios enormes, pero otras veces, aun cuando los gobernantes quieran propiciar cambios enormes, si no tienen la decisión de la gente, esos cambios pueden postergarse. Entonces, yo creo en definitiva que entramos a una época de mucha expectativa, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Lo importante, creo yo, es que en el fondo hay ciertos valores que tienen que ser preservados. Yo creo, por ejemplo, que el valor de la paz mundial es fundamental. Claro, ¿no? es fundamental. Luego existen otros valores mundiales, como el respeto a los derechos, el respeto a las garantías, lo que se llama el derecho al debido proceso, etcétera. Son temas trascendentes que deben merecer una verdadera aplicación. Y ya en el caso interno, en lo concreto, en la realidad nuestra, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchos años de gran desperdicio en algunos temas, por ejemplo, el haber hablado desde el inicio del gobierno contra los tratados de libre comercio, para terminar al año 9 dejarlo firmado. Uno se pregunta. Hoy a las 7 de la mañana hora ecuatoriana se cristalizó el acuerdo comercial. Si el tratado es malo en sí mismo, ¿por qué lo firman? Y si el tratado no es malo en sí mismo, ¿por qué se tomaron 9 años? Porque en esos 9 años, si el tratado es bueno, el Ecuador perdió una década de beneficios. Entonces, a veces... Pero lo dogmático predominaba. Bueno, de hecho, yo ni siquiera diría que lo dogmático, ¿no? Yo no diría ni siquiera que lo dogmático, sino una fijación mental de resentimientos tan grandes que impedían al presidente y a su entorno, en definitiva, el ver lo que realmente era bueno para el país. Y mire, déjeme hacerle un pequeño análisis brevísimo, ¿no? Mucha gente piensa, tratando de lo del precio del petróleo, ¿no? Que fue la gran lotería. Sí, fue una gran lotería. Pero probablemente, el mejor negocio que hizo el Ecuador, sin que el Ecuador lo busque, por cierto, probablemente el mejor negocio fue vender petróleo a largo plazo a los chinos. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque en materia de venta de petróleo a largo plazo, o a corto plazo, da igual, opera, para el caso del petróleo ecuatoriano por su calidad, un descuento en el precio por calidad, lo que se llama el descuento o el castigo. Si se analiza el castigo de la época pre-Correa, los 15 o 20 años atrás, era un castigo en porcentaje altísimo. Y en valores numéricos, castigo de a veces 6, 8, 10, 18 dólares por barril. Cuando se ve el castigo de la época Correa y los contratos a largo plazo de los chinos, es el castigo más bajo de la historia. Y ese castigo más bajo de la historia significa, según entendidos economistas que han hecho estudios, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares el beneficio que tuvo el Ecuador, un beneficio adicional. En consecuencia, la pregunta y lo que debemos hacer los ecuatorianos es: no caigamos en la difamación ni el escándalo de Villavicencio. Vamos a lo de fondo, a ver cómo es esto. Es que hubo un beneficio adicional de 8.000 millones o de 9.000 millones. Que no se está observando. Señores, nadie lo comenta. Señores, correcto. ¿Qué hicieron con esta plata? ¿Cómo contrataron? Hubo sobreprecio en la contratación de carreteras, del plan de vivienda, de las escuelas del milenio, etcétera. Allí está el tema. Allí yo quisiera encontrar a Fernando Villavicencio analizando si hay unos sobreprecios en las carreteras y no metiéndose con estas historias. Doctor, permítame un momento. Tenemos participación a través del 2680-594. Muy buenos días. Bienvenida o bienvenido. Muy buenos días a la teleaudiencia, doctor Gino Norero. Estoy en Boston, soy el doctor Luis Horacio Castro. Estoy escuchando con mucho interés los conceptos que se están dando acerca de las elecciones de Estados Unidos, el éxito, el triunfo de Trump, que no fue un triunfo apretado. Lamentable, se cayó la llamada. Era bueno escuchar el criterio del doctor Luis Horacio Castro desde Boston. Doctor Joffre Campaña, entonces vamos a ver qué sucede. Y referente al proceso electoral, cuando se va aclarando el panorama, ya hay el binomio de Paco Moncayo, el binomio de la doctora Cintia Viteri, el binomio de don Guillermo Lasso, la declinación de don Álvaro Noboa, que creo en 5 periodos consecutivos de elecciones estaba el nombre de él en la papeleta provincial, presidencial. En el 2017 ya no va a participar, pero él pide
a los 3 candidatos que tienen mayores opciones que dialoguen y saquen un solo candidato para poder obtener la victoria frente al candidato del gobierno, dice Álvaro Noboa. Bueno, esa fue la posición que en su momento tuvo Jaime Nebot, sí, y que no fue aceptada salvo por Cinta Viteri. Ahora, yo que encuentro en estos binomios, creo que el binomio de Cinta Viteri es muy acertado, no solamente por la capacidad económica de Mauricio Pozo, sino porque es un hombre conocido en el país. Es decir, el ciudadano sabe quién es, sabe que fue ministro de Economía, creo que fue un muy buen ministro de Economía y creo que le suma mucho a Cintia. De Andrés Páez. En el caso de Andrés Páez con Lasso, bueno, yo creo que Andrés Páez ha tenido una posición firme de lucha contra el gobierno, pero creo que no le aporta muchos votos a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque la misma gente que vota a Lasso vota a Páez. Correcto. De tal manera que no creo que le sume mucho. Y en el caso de Paco Moncayo, acabamos de ver la reciente designación. Creo que la señora Bustamante es una académica, creo que tiene un muy buen perfil, pero creo que tiene un problema de fondo. Nadie sabe quién es. Y en 3 o 4 meses es imposible que la gente sepa quién es, y la gente no vota por desconocidos. Es decir, yo personalmente creo que sin pensar en las grandes calidades de la señora en este caso, la ingeniera me parece que es, sí, pero no es un tema personal, es un tema que nadie la conoce, y por tanto creo que allí no fue una muy acertada decisión desde el punto de vista político electoral. Entonces, en ese escenario viene luego Lenín Moreno, y yo creo que allí se está jugando mucho el futuro de este país, ¿no? Si Glass se queda o se va, y en función de eso, y ese es el panorama, yo creo que hay buenos binomios. ¿Qué pasa si Glass se va o se queda? Bueno, yo creo que si Glass se va... Hasta el 18 tantas cosas sí, se yo creo hacer. Que si Glass se va será una decisión en favor del movimiento, porque no es que se va por corrupto, no, porque como decíamos antes, mucha gente puede pensar mucho, pero lo que se ha visto, yo creo que allá hay muchas dudas. Si se va, yo creo que le haría mucho bien al binomio. Si se queda, creo que va a tener toda la carga de las críticas. Ceballos le sumaría voto a Moreno. Yo creo que en este país Ceballos le sumaría muchos más votos hoy por hoy, ¿no? Okay. Tenemos una llamada importante fuera del país. Adelante con su comentario. Gracias al doctor Joffre Tapaña esta mañana a través de Teleradio. A ustedes, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Además, aquí llega pues un notable ciudadano de esta ciudad, Omar Maluc. Gran pensador también. Gran pensador, un personaje realmente, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que Omar Maluc le daría muchísimos más